la bienvenida a esta charla del día de hoy, que es de principales cambios de las relaciones laborales a partir del marco de empleo público. Esta es la primera charla de 3 lecciones que van a ver sobre este tema. Antes de dar inicio a la charla, rápidamente quisiera invitarlos a que participen en los cursos que tendrán las sedes regionales en los próximos días. En la sede regional de Occidente estará el curso de actualización en Derecho Concursal a cargo del doctor José Rodolfo León los días 15 y 22 de febrero. Tendrá un costo de 15,000 colones y se realizará virtualmente en la plataforma Zoom de 5 de la tarde a 9 de la noche. De igual manera, en la sede regional de Occidente tendremos el curso de aproximaciones al impuesto de renta tradicional y rentas de capital. Estará a cargo del doctor Juan Diego Sánchez Sánchez. También es una charla virtual y será los días 9 y 16 de febrero y los días 11 y 25 de febrero. Los días 9 y 16 de febrero de 7 de la noche a 9 de la noche y los días 11 y 25 de febrero de 10 de la mañana a 12 mediodía. Esta es una charla virtual. La sede regional de Alajuela los invita a que participen al curso de sociedades mercantiles. Esta será una charla presencial los días 4 y 11 de febrero de 8 de la mañana a 12 mediodía y lo impartirá la licenciada Giselle Solórzano Guillén. Para matricularse en este curso pueden comunicarse con la compañera al 2430-0661 o llamarla o escribirle al correo sedealajuela@colabogados.cr. Alajuela también los invitan al curso presencial de estructuración y dirección de los procesos de filiación, demanda, contestación, audiencia de prueba, sentencia, recursos y ejecución de sentencia, a celebrarse el día 18 de febrero. Estará a cargo del máster Naín Monge. Alajuela también tendrá el curso de aspectos esenciales de la ley Marco de Empleo Público, el cual se desarrollará el día 25 de febrero, también a cargo del doctor Jimmy Álvarez. Por su parte, la sede regional de Zona Sur los invita a que participen en el curso sobre interrogatorios y contrainterrogatorios a testigos, partes y peritos. Este curso estará dirigido también por el doctor Jimmy Álvarez y se realizará los días 6 y 9 de febrero. Para matricular este curso deben de comunicarse con la compañera, ya sea al 2783-4185, al 2798-5985 o bien escribirle al correo cdesonasur@colabogados.cr o cdelimon@colabogados.cr. Heredia les invita al curso presencial de aspectos generales en la reforma procesal de familia a celebrarse el día 4 de febrero de 8 de la mañana a 5. El valor es de 22,000 colones e incluye el almuerzo. Para matricular lo imparte el máster Naín Monge. Para la matrícula escriben al correo cdheredia@colabogados.cr o bien llaman al 2560-3600. Liberia los invita al curso presencial de Fondo y Procedimiento de Pensiones Alimentarias, es el módulo 1, a cargo del licenciado Douglas Araya, el día 4 de febrero. Para matricular este curso, escriben al correo cdeliberia@colabogados.cr o bien llaman al 2665-5683. Les recordamos que este ciclo de actualización de empleo público, todo a cargo del doctor Jimmy Álvarez, iniciamos el día de hoy. Después, las charlas que son de empleo público, la presencial será el 18 de febrero en sede Oeste, el 25 de febrero en sede Alajuela, el 4 de marzo en sede Guapiles y el 18 de marzo en sede Santa Cruz. Y los que estén interesados más bien en la parte virtual de este curso de empleo público, iniciaremos el día 8 de marzo, igual por la plataforma Zoom. Los cursos de actualización en Derecho de Familia estarán a cargo del máster Naín Monge y de la licenciada Linda Casas. Estaremos iniciando el día 7 de
febrero, por matricular, con el tema de teoría del caso, por matricular todos estos cursos que van a ser 8 horas, tendrá un valor de 10,000 colones. Pueden matricularse a los correos que ven en pantalla. Y finalmente vamos a tener también un ciclo de actualización de repaso en Derecho Laboral a cargo del doctor Marcos Amador Tenorio. Iniciaríamos el día 13 de febrero. Cada curso por separado tiene un valor, pero también a quienes matriculen el ciclo completo se les estará haciendo un descuento del 20% y el valor total será de 40,800. Si desean más información acerca de las matrículas y de las charlas, en la pantalla ven los correos a los que pueden escribir. Mi nombre es Andrea Alvarado. Si tienen algún asunto o alguna cosa con el Zoom el día de hoy o cualquier día en alguna de las charlas de sedes regionales por medio del Zoom, pueden llamarme al 2445-2296 en un horario de 2 de la tarde a 9 de la noche y con mucho gusto les estaré atendiendo con consultas de las charlas virtuales o bien cualquier consulta en general de los trámites con el colegio. Y antes de darle el pase a don Jimmy, les presento al doctor Jimmy Álvarez García. Don Jimmy es máster en Derecho Laboral y también es egresado del en Derecho Administrativo. Es especialista en litigio oral por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca. Es además docente en la Universidad de Costa Rica, en la UNA y en la UTN. Y don Jimmy también es facilitador del Colegio de Abogados desde el 2010. Es abogado especialista en Derecho Laboral, Administrativo y Litigio Oral. Sin más demora, los dejo en compañía del doctor Jimmy Álvarez. Y solo una cosita más, todas las charlas van a ser grabadas, por lo que ustedes pueden solicitar la grabación el día después de la charla, o sea, mañana, después de las 2 de la tarde. Y no los atraso más. Don Jimmy, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, estimables colegas y algunos estudiantes de Derecho que también han querido estar en esta preparación, en esta capacitación. Es interesante, vamos a circunscribirnos a hora 30 minutos cada sesión porque basado en este esquema de Zoom o de Teams, se dice que hay que tener idea de que cada hora de trabajo es una hora de 45 minutos por el cansancio que pueda generar, aunque uno no lo sienta desde el punto de vista psicológico, sí se da. Y entonces es para mí importante tener claro eso. Ahora, ustedes ven que ahí se está presentando la idea de observar cursos que ustedes dijeran que es lo mismo. Alguien me preguntaba por ahí si voy a dar lo mismo. En la presencialidad me voy a dedicar mucho a elementos prácticos de aplicación de la ley. En la virtualidad, en estas primeras 3 sesiones de este tema introductorio, es importante y se lo señalaré que para mí es pertinente tocar algunos aspectos jurídicos para irlos vinculando con la ley, para que en la revisión de la ley, ya dentro de 3 semanas que veremos el curso de 8 horas con relación a la ley marco de empleo público, nos podamos circunscribir a ese análisis con algunos elementos de carácter doctrinario y de carácter jurisprudencial. Entonces, tengamos claro que esta introducción para mí es importante para establecer elementos que de alguna manera puedan ayudarles en la realización de la actividad. Y en esta primera etapa, pues, bueno, estoy sumamente contento de ver un grupo de 31 personas ya en este campus, en Zoom, aunque esto debería ser de muchos más. No sé, bueno, primero es importante decirlo y los que han estado conmigo en sesiones pasadas de capacitación, siempre les he dicho que me encanta el tema de la interacción vía video, si así se puede. Y básicamente, ¿por qué? Porque no sé cuando estoy dando
cuadros negros si de alguna manera estoy o no estoy, o la persona no está recibiendo bien la señal. Y además de eso, por ahí escribe a alguien que terrible. O sea, hay cosas muy buenas del Zoom. Creo que debe haber híbridos ahora entre el tema de utilización de estas plataformas, pero también utilizar la presencialidad. Somos seres humanos y los seres humanos somos seres sociales. Y cuando somos seres sociales tenemos también y tendemos a la interrelación. Hay mayor discusión en la presencialidad que en la virtualidad. Eso es claro y ya se ha establecido como un elemento estadístico. Pero vamos, aquí quien quiera tener una idea clara de lo que vamos a ver con la ley marco, pues están invitados. Les adelanto. Y esto permitido por la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados. El próximo 16 de febrero habrá una mesa redonda en el auditorio del Colegio de Abogados. Pero esa mesa redonda también, de alguna manera, para los que están en la lejanía, pues creo que se van a realizar transmisiones vía Facebook, vía Zoom, algunas, entonces para que estén atentos a cuando se genere la invitación. Estamos hablando de que estamos cercanos, no menos de 3 semanas, perdón, no más de 3 semanas, en donde va a haber una mesa redonda dirigida por colegas, uno de ellos mi ex compañero de universidad y ex profesor de maestría, Eric Briones, y estaremos teniendo posiciones, la posición de defensa de la ley y la posibilidad de cuestionamiento de la ley. Entonces, de todo habrá, y esto es importante. Yo le dije a la gente, y le he dicho a la gente, que no escuche una sola posición, que deben escuchar a todos, porque no todos tenemos la totalidad y el total criterio de verdad. Yo puedo tener criterios. Aquí lo importante es generar criterios. Y esto es pertinente señálselos a ustedes. No sé cuántos de los que están aquí son funcionarios públicos. Pregunto yo, o sea, quisiera saber qué público tengo. Entonces, pónganme ahí la mano, o sea, para ver cuántos de aquí son funcionarios públicos en este momento. Don Bernie. Es interesante, yo conozco a don Bernie, ha sido estudiante mío. Don Bernie es un funcionario público al cual, en principio, la ley no le va a generar ningún problema. Ya diremos por qué. Don Fred, doña Daniela, don Alan, doña Carolina dice yo, don Leonardo, doña María Raquel, no sé, los demás son abogados litigantes. Digo yo, o sea, ¿no? Si son abogados litigantes, qué interesante, me encanta ese tema. Bueno, yo sé que Ramiro es ahora litigante, pero fue funcionario público. Eso lo tengo claro. Y bastante tiempo funcionario público. Y entonces tiene criterios interesantes con relación a la temática. Bueno, ahí están algunos, Raquel, Lady. Ok, entonces tengo un tema de equilibrio. Yo quiero preguntar algo y ahí pueden bajar la mano todos y vamos a ser sinceros. Vamos a empezar con eso. Levánteme la mano quienes han leído la ley. Lady, Fred, Bernie. Bueno, dice Ana Patricia que ahora tiene muchos clientes, muy bien, después de haber dejado el Poder Judicial. Eso va a pasar mucho. Va a pasar demasiado. Bueno, Lady, o sea, vamos a ver. Pregunto yo, tema de forma aquí. Pregunten cuando quieran. Hablen cuando quieran. Esto es una clase, no es una conferencia. Ya estaré con la conferencia. Por cierto, me tocará a mí en esa mesa redonda hablar de el que yo todavía no comprendo artículo 21 de esa ley. ¿Y por qué usted me dice no lo comprendo? Primero es un macroartículo. Y segundo, yo siempre he dicho, ¿por qué vamos a inventar el agua tibia?
el procedimiento administrativo está muy bien regulado en la Ley General de Administración Pública. ¿Y por qué se crea un procedimiento de despido con errores garrafales en la redacción de la norma? Bueno, eso lo veremos aquí. Al final, lo que tendremos en este grupo, y ojalá que todo el grupo termine, allá a la vuelta de unas 6, 7 semanas, es que tengan una idea clara de la ley. Vamos a ver, pregunto, quiero lanzar la pregunta así y después iré vinculándome. ¿Qué regula la ley? ¿Alguien lo tiene claro? ¿Qué regula la ley? Profesor. Sí, don Ramiro. Bueno, con la inquietud que nos dejó el sábado, pues yo me puse a dedicarle tiempo a leerla. Pues hay que leerla muy despacio. Primero que nada, muy despacio porque sí es una ley complicada. Es una ley que cuesta integrarla definitivamente. Quería llegar al artículo 21, el famoso artículo 21, porque yo empecé a leerlo muy despacio porque quería entenderme a mí mismo cuál era la idea del artículo. Y en realidad es una copia transformada de la ley general. O sea, agarraron y empezaron a ponerle cosas, pero cuando usted lo ve, eso mismo está en la ley general. Lo que hicieron fue repetir un poco de cosas. Otra cosa que a mí me llama la atención es que no es un aspecto sancionatorio general. Ellos inician el artículo como tal hablando de los despidos por la evaluación de desempeño. Por ahí comienza. Pero después de más abajo empieza a darse cuenta que involucran más cosas. Pero inicialmente cuando ellos comienzan hablando es de los problemas que puede acarrearle a un funcionario público tener una evaluación de desempeño de menos de 70 en 2 años consecutivos. Y sí es interesante. Y le cuento que yo no he podido leer más de 32 artículos porque es complicado. Es que hay que irla masticando, Ramiro. O sea, eso es el tema importante. Hay que irla poco a poco, ¿qué puede decir? Digeriendo, porque en realidad es complicada la ley. Entonces, lo que decía Ramiro es interesante. Tenemos claro todos cuándo entra en vigencia la ley. Eso es lo que me llama la atención. De verdad, yo sé que hay 2 cuerpos legales que están entrando en vigencia muy seguidos. Uno es la ley de contratación pública que empezó a aplicarse el 1 de diciembre, aunque los diputados querían darle un lapso de 6 meses para su ejecución. Al final, ellos mismos se dieron cuenta que era un error legislativo si se podía establecer así, y por lo tanto entró en vigencia el 1 de diciembre. Entonces ya aparecen muchos haciendo sus publicaciones de cuál va a ser la variedad de compras que se van a realizar en el año. Es una obligación legal ahora. Pero ese de alguna manera provocó que en el año pasado se estuviera preparando más la gente para la ley de contratación pública. Vamos, disculpe que se lo diga, ¿cómo obviamos estudiar la ley marco de empleo público? Es más, creo que se le dio un interés bajo porque nos compramos la idea de lo que vendieron los medios de comunicación y la mayoría se compró esa idea. Desde que yo leí el proyecto de ley, yo decía, esto no es lo que dice la ley. Entonces, básicamente, los medios de comunicación, y siempre me decían unos profesores ahí cuando vimos algunos cursos de comunicación, nos decía el profesor, ¿qué es opinión pública? Y todos dábamos una idea de qué era esto de opinión pública. Entonces, teniendo como referencia que nos decía el profesor, qué lindo todo lo que han dicho, o sea, lo que piensa la gente de cierto tema. No, lo voy a aterrizar, decía él. Opinión pública es lo que los medios de comunicación quieren que usted crea. Y ahí lo ve uno, cuando hay un medio de comunicación que tiende y su intencionalidad es atacar al Estado o al gobierno. Otros medios de comunicación que tienden a atacar ciertos conceptos ideológicos.
Entonces, siempre le he dicho a mis estudiantes en la universidad, no se quede con una noticia. Trate de investigar qué fue lo que realmente pasó. Es muy interesante porque ahí vi una vez una frase que decía, todos tenemos una posición, otra es la verdad real y otra es lo que verdaderamente pasó. Decía esa frase. Todos tenemos una opinión, todos generamos o se resuelve una verdad real y después nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Una película muy interesante, argentina, que ganó un Oscar hace unos 25 años, que se llama La Historia Oficial, que trata de eso. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que se dijo? Entonces, los medios de comunicación, en este caso, en la Ley Marco de Empleo Público, primero, siempre se dijo un tema interesante. Señores, pueblo de Costa Rica, a los funcionarios públicos se les paga bastante plata. El Estado tiene un serio problema de gasto público en los salarios de los funcionarios públicos. Yo no me quiero meter en ese tema porque es una cuestión de cada uno de ustedes. Pero sí les quiero decir algo. Esa fue la idea para que el Estado costarricense, dentro de las propuestas que le hizo al Fondo Monetario Internacional, dijo, vamos a hacer una ley marco de empleo. Y entonces, la idea que se dio en la sociedad costarricense es que la ley marco de empleo público es una ley para tratar de unificar salarios y reducir el gasto salarial. Y que el Fondo Monetario Internacional estaba urgido en que se aprobara esa ley. Aspectos importantes. El Fondo Monetario Internacional, primero le hago propuestas, después acepta las propuestas. Claro, cuando acepta una propuesta, obliga a que se cumpla esa propuesta. Pero el primero que presenta las propuestas es el gobierno de cada país, porque sabe la realidad interna. Entonces, sí es cierto, el gobierno dejó uno de los proyectos y una de las propuestas que vamos a hacer es aprobar esta ley marco de empleo público. Pero la frase ley marco de empleo público nos lleva más que a un tema salarial. Puedo asegurarles que ni siquiera el 20% de esa ley trata temas salariales. Y puedo asegurarles que el 80% de la ley es desconocida, con dificultad de aplicación. Con un artículo 21 que por ahí decía Ramiro que le costó, digamos, leerlo completo y digerirlo, pero les voy a decir algo, genera una gran preocupación. Y esa preocupación no solo es un tema de preocupación de los funcionarios públicos, es una preocupación patronal del Estado costarricense. Vamos, ustedes me van a decir, usted está defendiendo intereses de los trabajadores. No, 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 estoy cuestionando cuando tengo que cuestionarlo y estoy diciendo que se va a aplicar cuando se tiene que aplicar la normativa. Eso tiene que hacer una persona que de alguna manera trata de hacerles comprender a ustedes qué es lo que dice el proyecto de ley, ahora ley. ¿Por qué le digo todavía proyecto de ley? Porque no entra en vigencia. En el momento que entre en vigencia será ley. La ley será vigente el 9 de marzo de 2023. Estamos a mes y medio de la entrada en vigencia de la ley. Y se me está invitando a diversas instituciones, Ministerio de Trabajo, MINAE, algunas otras, SINAC, INDER, entre otras más, a tratar de desmenuzar esto que se llama Ley Marco de Empleo. ¿Por qué? Las cosas cambian. Ah, no, pero las municipalidades no tienen que ver con el tema. ¿Quién dice? Disculpe, las universidades públicas no se les va a aplicar la ley. ¿A dónde dice eso? Hay excepciones y formas en que se va a aplicar la ley en ciertas instituciones. Pero la ley es clara y las excepciones son pocas. Están en el artículo 3, pero el artículo 2 hay que digerirlo. Entonces, esto, a la par de esto, me vuelvo a un lado y les digo a ustedes que ahora que he terminado el doctorado, sí, se me ocurrió seguir estudiando algo que yo siempre había querido hacer. Entonces vuelvo a la Universidad de Costa Rica y me meto a estudiar ciencias políticas.
y empiezo a tener una idea, una connotación del carácter ideológico de las normas. Entonces, cuando uno empieza a ver cierta estructura de normas, cierta fórmula de ellas, empieza a comprender que la intención no es solo crear normas de regulación, sino crear una estructura ideológica. Y esto lo tengo que decir con total transparencia. La intención de las últimas normas que tienen que ver con el derecho administrativo generan la idea clara de que el derecho administrativo va para la estructuración de un Estado centralista. O sea, la Constitución Política de 1949 intentó descentralizar el poder y la nueva normativa lo que busca es la estructuración de un Estado donde las decisiones cada vez más sean vinculadas a órganos específicos o entes específicos del Estado. Y entonces hay un esquema de centralización. Y ustedes me dicen, ¿eso es bueno o es malo? Según lo que usted cree. A mí, por ejemplo, no me gusta el esquema de centralización. Usted me dice, pero es que en la descentralización hay más focos de corrupción. Hay corrupción como sea. O sea, si el tema de la corrupción no es como usted crea las normas, es la cultura en la que vivimos. O sea, entender que es que cuando muchos tienen poder, muchos se valen del Estado, por ese poder no entendamos una cosa, si alguien quiere ser corrupto, va a ser corrupto, en el esquema del Estado que sea. Esa no es mi preocupación. Es cuando se centraliza el poder, hay un esquema más cercano a hasta dónde empezamos a perder derechos en un Estado social de derecho y nos volvemos a la estructura de un Estado de derecho. Hay una diferencia grande entre el Estado social de derecho y el Estado de derecho. Y la diferencia es que el Estado social de derecho tiene como fin y objetivo esencial suplir las necesidades esenciales de la sociedad. Pero me llama la atención y verdad me asusta que una colega profesora universitaria me dice, Jimmy, me llama mucho la atención ahora en la que estoy dando clases en la especialización en notariado. Digo, ¿por qué? ¿Qué te asusta? Que más del 50% de mis alumnos son jueces. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que los jueces me están diciendo que quieren graduarse en notarial para sacar el título de notario o notaria para irse del Poder Judicial. Entonces, vamos. ¿Qué tipo de funcionarios van a quedar a partir de la entrada en vigencia de la ley? Y pregunto una cosa. Yo no sé, levánteme la mano si alguien sabe. ¿Qué pasa si un funcionario interino no lo nombran por un mes? A Ramiro se lo dije, el sábado lo escuchó. ¿Qué pasa con ustedes? O sea, para que vean cosas que la ley dice que ahí están y nadie lo está hablando. ¿Qué pasa con un funcionario o funcionaria interino o interina que durante un mes no se le prorroga el nombramiento? ¿Alguien sabe qué pasa? Pregunto, estimados y estimadas. Se convertiría en que un me diga. reingreso. ¿Fred? Sí, señor, se convertiría en un reingreso porque prácticamente le limita los derechos o se los coarta totalmente. Qué interesante. ¿Qué es continuidad laboral? Continuidad laboral es uno de los principios del derecho laboral más importantes que dice que las relaciones laborales se consideran como tales sin un plazo determinado, como es común, o sea, que las relaciones laborales no tienen plazo. Las relaciones laborales se consideran a plazo indeterminado. O sea, cuando me contratan y será la historia que me diga cuándo termino mi relación laboral con el patrono. Ese es el tema de continuidad laboral. El concepto de continuidad laboral que establece la ley en el artículo 5 dice claramente que una persona a la que no se le haya prorrogado el nombramiento
durante un mes, dejará de ser funcionario público y tendrá que pasar nuevamente por todo el proceso de selección. Tema interesante. Si es docente universitario o docente de escuela o colegio, el plazo es de 6 meses. Pero si en 6 meses no se le nombra, empiece nuevamente a ser funcionario público, más o menos cercano a lo que nos decía don Fred. Bueno, estimados y estimadas, les invito a leer la ley, porque cuando nosotros la empecemos a masticar, nos daremos cuenta que hasta errores de redacción hay. Y un artículo aparece 2 veces. Todas esas cosas las iremos viendo poco a poco. Este tema que he traído a colación en estos primeros minutos es una introducción a la concepción de lo que nosotros estableceremos de la ley marco de empleo público. E iremos masticando. Discúlpeme, voy a establecer algunas normas, voy a establecer algunos dictámenes de la Procuraduría, pero necesitamos ir creando esquema. Otra, nada más para efectos introductorios. ¿Habrá prescripción en las investigaciones preliminares? Ramiro, no me conteste. Lleva a encender el micrófono. Alguien que quiera ahí participar y tirarse al agua, ¿habrá prescripción en las investigaciones preliminares? Si mal no recuerdo, decía que un mes. Hablándolo ayer con Eric Briones, le decía, Eric, es una norma especial. ¿Sabe qué me preocupa la norma especial? Don Joaquín dice que no. El artículo 21 dice que existe la posibilidad de la prescripción en investigación preliminar. Pero lo peor, ese plazo es de un mes. Entonces, ayer hablándolo con Eric, decía, Eric, yo no sé, disculpa que yo te lo diga, vos no sé cómo lo ves vos, pero yo lo veo así. ¿Será que puede haber un roce de normas cuando estemos aplicando normas de Hacienda Pública cuya prescripción está en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría? 5 años. ¿O será que me está diciendo el Estado que si esa investigación preliminar no se termina en un mes, no hay posibilidad de sancionar? Gracias, doña Marisol. Sí es, el inciso A es muy caro. Don Randy, estimado, hasta ahora lo escucho. Apareciste porque en la anterior que estuvimos estabas muy callado. Yo creo que andabas en carro. Sí, don Jimmy, así fue. Buenas noches. Don Jimmy, es que yo siento que como que esta ley trató de recoger en una forma poco organizada algunas cuestiones que por años fueron de debate. El tema de si en una investigación preliminar al final aplicada la figura de la prescripción o no, ha sido un tema que ha sido, bueno, el contencioso, no sé si lo laboral, los que han calificado cuándo era necesaria esa investigación, cuándo no, y acorde con eso, contabilizar el plazo o no contabilizarlo. Me da la impresión que la ley trató como de corregir, se han discutido, pero que no lo hizo con una técnica adecuada, porque, o sea, a mí me parece que todo lo que es el ordenamiento de Hacienda Pública, Ley Orgánica de la Contraloría, Control Interno, la misma contratación, o sea, los plazos son intocables, o sea, no creo yo podría entenderse como algo derogado dada la trascendencia pública de esa ley, ¿verdad? Que ese fue el propósito cuando se hizo la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Ese es un tema interesante. Y Randy señala algunos aspectos pertinentes. Ahora, está el tema. O sea, voy aquí a subir la presentación para... Don Jimmy, sí. don Jimmy, Sí, a mí eso sí me llamó poderosamente la atención, porque para mi gusto, eso era un vacío jurídico que había. Las investigaciones preliminares no pueden haber estado totalmente a la libre, y para mí, sí alguien debió haberle mencionado en algún momento que eso tenía un límite, por lo menos. Lo veo muy corto, yo sí me preocupa eso, pero sí creo que algo tiene de realidad de poderle tener un límite. Yo he visto investigaciones preliminares que duran 2 años
y como no crean ninguna obligación para el investigado, hasta tanto no se convierta en una instrumento para abrir un procedimiento, es como si no existiera y la persona dándose cuenta tal vez por alguna manera de que lo están investigando. Y creo que de alguna manera, Randy lo decía ahora también, que de alguna manera eso viene a regular. Ya le digo, a mí sí me preocupa el tiempo, porque yo también lo entendí y yo lo leí y me pareció que el tiempo, ellos hablan de 30 días inclusive. Yo me acuerdo que yo estuve con una profesora una vez en un curso y ella decía eso, decía que no puede ser más de 30 días. Yo no sé de dónde se lo inventó ella, porque yo decía que no no estaba en ninguna parte, porque realmente las investigaciones preliminares no estaban ni siquiera en ningún ordenamiento jurídico. Algo que la sala permitió y que se fue haciendo costumbre para tener más claro un procedimiento administrativo. Pero ahora ya aparece en una ley, que es interesante. Eso que dice Ramiro es interesante. Por primera vez veo en una norma legal la frase investigación preliminar. Lo demás ha sido interpretación. Pero a la par de esto, algo que decía don Ramiro, que yo lo acuerpo también y lo cobijo igual, es en el sentido de que las investigaciones preliminares se sirvieron para muchas cosas. Una, había una posibilidad, era tratar de proteger a mi compinche político. Y entonces lo protejo haciendo una investigación preliminar que dure 3 años. Eso se daba. Pero a la parte de esta se daba el otro caso, en que yo no quiero a esa persona. Y entonces lo que ordeno, porque no tengo el elenco probatorio, los elementos de prueba importantes para tratar de realizar la apertura de un procedimiento administrativo, entonces lo que realizo es, se ordena una investigación preliminar y se instruye para que se le emita una medida cautelar de suspensión con goce de salario a ese funcionario o funcionaria. Y que es interesante, yo no sé si ustedes saben que la Sala Constitucional desde el año 2013 dijo que cuando se emite una medida cautelar ante causa en procedimientos de investigación, no en procedimientos administrativos, sino previo, por eso dice ante causa, la Sala Constitucional estableció claramente el marco en donde esas investigaciones preliminares debían terminarse en el plazo de 15 días hábiles, so pena de que la medida cautelar tenía que dejarse sin efecto, utilizando la norma del artículo 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Y usted me va a decir, ¿cómo se va a utilizar el CPK cuando estamos hablando de procedimientos de la ley general? Porque el artículo 283 es claro. Cuando no hay norma habilitante en la ley general de la administración pública, tengo que utilizar el esquema normativo de ese artículo. El segundo lugar es CPK. Y como no hay norma regulatoria en la ley general sobre investigaciones, perdón, sobre medidas cautelares, tengo que aplicar el CPK. Y como esto es ante causa, no se ha abierto procedimiento administrativo, entonces la situación de la medida cautelar no puede ser mayor a 15 días y en 15 días tiene que habérsele notificado un traslado de cargos a el funcionario o funcionaria que estuvieran vinculados a ese procedimiento, a esa investigación. Entonces, tema interesante. Y vamos a ir desmenuzando esto, pero primero tenemos que ver este dictamen de la Procuraduría que sigue siendo válido, vigente, aunque es de 1992. O sea, estoy hablando del año en que me casé, que nos casamos mi esposa y yo. 30 años han pasado. 30 y resto ya, si vemos ya 2003. ¿Qué dice? La ley especial. Ahora, pregunto yo, y ahí, díganme ustedes, ¿la ley marco de empleo público es una ley especial o es una ley general? Es especial porque viene a regular las relaciones laborales o de empleo público con el Pero Estado. pregunto, lo que estás diciendo es interesante. Yo todavía me lo cuestiono y le voy a decir por qué me lo cuestiono. Vamos a ver. ¿Qué aplico primero en un tema de empleo público en una municipalidad? ¿El Código Municipal o la ley marco?
¿Qué aplico de previo en un tema de funcionarios de una universidad pública? El estatuto orgánico de esa universidad, la ley orgánica de esa universidad o la ley marco de empleo público. Entonces, a veces la ley no es tan especial como uno considera. Hay niveles de jerarquía y de especialidad. Y entonces, este es un tema interesante. Cuando confronto leyes, ¿cuál de las dos es la especial? Es lo que tengo que hacer. Y es que eso no lo establece nadie. Pues cuando el mismo legislador saca una ley nueva, debería establecer si es especial o si es general, porque realmente yo siempre he dicho que para mí la ley general es la ley general de administración pública y todo lo que venga unido a ella son leyes especiales. Pero siempre aparecen estas situaciones donde uno no le queda claro si es especial o si es general, porque si fuera general, debe haber derogado a todas las leyes que ellos le podían chocar, de haber derogado los artículos. De la única tema. Ahí va el tema. Vea lo que dice la Procuraduría. La ley especial no queda derogada implícitamente por la ley general posterior. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Confronto leyes. Ley orgánica del INCOP. Ley marco de empleo público. Tengo que confrontarlas. Y la ley especial no deroga implícitamente la general anterior, sino que esta última deberá aplicarse a los casos que se encuentran fuera de la materia regulada por la ley especial. El primer gran tema aquí es qué tanto nivel de especialidad tiene la ley marco. Primera gran pregunta. ¿Dudas? Claro que hay dudas. El principio de ley posterior deroga la ley anterior, solo tiene aplicación tratándose de leyes especiales cuando ésta regula la misma materia. Qué interesante. El Estatuto de Servicio Civil sigue vigente. Por ejemplo. Sí, lo mencionan cada rato. Exacto. Después dice, la ley especial no queda derogada implícitamente por otra ley especial, posterior de distinta materia. Esta derogación presunta solo puede darse si las leyes especiales regulan la misma materia. Y es que pueden haber leyes que regulen la misma materia, pero no necesariamente eso deroga una de la otra. En la práctica eso se da. Y después dice, en ese sentido, las leyes especiales se excluyen entre sí dentro del ámbito de la materia que cada una de ellas regula. Esto es lo más importante. ¿Qué regula y cómo se regula? Un tema de especialidad. Si no hay nada de materia, por ejemplo, de investigación preliminar en otra norma, entonces tengo que irme a la ley marco de empleo público, donde se regula el tema de la prescripción cuando existen investigaciones preliminares. Sentados en ese tema, Eric y yo decimos, bueno, esta ley implícitamente está derogando derechos de los trabajadores. Y entonces la pregunta mía que yo me hacía es, ¿qué pasará con el salario escolar? No voy a contestarlo todavía. Yo ya tengo mi idea, pero es mi idea, pero voy a explicar lo que ha dicho la jurisprudencia sobre el tema, porque algunos han dicho, no, todavía no hay así una sentencia que diga claramente que con carácter de cosa juzgada material, o sea, que empieza a generar jurisprudencia, que diga claramente que el tema del salario global implica la no aplicación del salario escolar. Sí la hay. Y son sentencias de la sala segunda. O sea, esta jueza que le dijo a un exfuncionario de una institución pública que no tenía derecho al salario escolar porque ganaba salario único, se basó en sentencias de la sala segunda. Entonces la sala segunda ya ha visto la materia. Entonces veremos aquí aspectos importantes sobre el tema de la jurisprudencia. O sea, la gran pregunta que nos contestaremos en toda esta serie de sesiones es, ¿habrá o no habrá salario escolar? Desde la perspectiva de la idea de lo que tenemos nosotros ahora de salario escolar. Las leyes especiales se excluyen entre sí dentro del ámbito de la materia que cada una de ellas regula, una especie de coordinación por separación. Esta es la verdadera consideración en la que yo estoy totalmente de acuerdo con la sala, perdón, con la Procuraduría General de la República. Pero es interesante lo que dice Brenes Córdoba, me encanta. Las leyes generales no derogan a las especiales, sino cuando de manera expresa así lo declaran.
o cuando la intención de dejar sin efecto la especial resulta con evidencia del objeto del espíritu de la ley general que sea promulgada. O sea, la ley debe ser clara en el sentido de que se deroga tal norma de tal ley. Y aquí es importante, digamos, entrando en vigencia con el tema de la ley marco de empleo público. Mis estimados, alguien que me diga por ahí, ¿alguien trabaja en el Poder Ejecutivo? Dígame a alguien si trabaja en el Poder Ejecutivo. Doña Carolina, ¿usted tiene claro qué es esto de lo que se llama gestión de despido? Hola, buenas noches. Verás que Buenas no noches. muy claro. Buenas noches. No, profe, no muy claro. No he Ok. terminado de leerme la ley. No, pero usted sabe cuál es el procedimiento de gestión de despido actual. ¿Lo conoce? En Actual, el Poder sí, Ejecutivo. el actual, sí, señor. Usted me puede explicarle a los compañeros que están aquí qué es una gestión de despido? Actualmente en el trabajo acaban de despedir un compañero porque, bueno, se robó unos suministros, le abrieron un proceso administrativo, se dieron cuenta, más bien constataron que sí se había robado los suministros y lo despidieron sin responsabilidad. ¿Quién resuelve despedir? En este caso resolvió el jerarca de la institución. De previo, ¿qué hay que hacer? Una investigación que la hizo, en este caso, la Auditoría del Trabajo. Y después de eso, ¿quién le abre el procedimiento? El procedimiento, en el caso del trabajo, lo abrió la misma auditoría. Ok. ¿A dónde se resuelve el tema? ¿Se resuelve en el ministerio o se resuelve en el servicio civil? Se resolvió en el ministerio. Era un interino. Sí, era un interino, correcto. Ok, estamos claros. ¿A una persona en propiedad? Tiene que resolverlo el servicio civil. Ok. Doña Carolina y estimados, todos los que están aquí, no va a existir a partir del 9 de marzo del 2023, o sea, en mes y medio, gestión de despido. El procedimiento de gestión de despido desaparece. El Tribunal del Servicio Civil solo va a resolver recursos de apelación contra las resoluciones de los ministros. Y muere el procedimiento que hacía el Tribunal de Servicio Civil para determinar si una persona generaba una causal de despido. Eso muere. Entonces, Ramiro decía algo muy interesante. Agarraron la ley general de la administración pública, la metieron ahí, pero le quitaron cosas y le pusieron otras. Ese fue el tema. Una es, desaparece la gestión de despido como procedimiento que llevaban los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. Uno. Entonces, basado en esto, en este tema de la especialidad, lo primero que tenemos que tocar es cuáles son los temas relevantes de la ley. O sea, hacia dónde va. Y de verdad, les invito para que el próximo miércoles la mayoría de ustedes me diga, ya leí la ley. ¿Por qué? Porque vamos a empaparnos claramente de que la ley no es una ley de salarios. Eso no es cierto. Regula salarios, pero regula un montón de cosas más. Causal de despido por 2 notas menores de 7 en años consecutivos. Y la causal de despido, según el artículo 21, es automática. Bueno, ni tan automática. Habría que hacer todo un análisis de la automaticidad que se dio en ese primer párrafo del artículo 21. Salario global. Esto es un tema interesante. El salario global no tiene pluses y el salario global no tiene componentes. El salario global es como cuando usted entra a trabajar en la empresa privada y le dicen su salario va a ser de 1 millón. Su salario va a ser de 500,000. Eso es salario global. Que lleva una serie de connotaciones importantes. En la próxima sesión veremos el derecho al salario global contra el derecho al salario compuesto. La premisa, tema importante aquí, la premisa es que todos los funcionarios públicos llegaremos a ganar salario global. Pero no de una vez el 9 de marzo. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? Y empieza la gran discusión. ¿Qué pasa
si a mí me suben de puesto. Si yo ganaba en esa categoría salario compuesto y en la otra categoría, ¿qué voy a ganar? ¿El salario compuesto de esa otra categoría o subo con salario global? Tema de reglamento. Porque la ley no lo establece claramente. Entonces me huele a que va a ser salario global. Y va a ser un tema de interpretación de la norma. ¿Por qué? Porque de por sí, cuando usted sube de puesto, las anualidades devengadas hasta hoy son las del puesto anterior. Y entonces se mete en una bolsita y empieza a ganar anualidades del nuevo puesto. Ya ley marco, perdón, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas lo establece. Entonces voy viendo por un tema cercano a que la persona que va a pasar de puesto hacia arriba va a ganar salario global. Ahora, ¿está mal ganar salario global? La próxima semana lo sabremos. Porque básicamente, si usted está en el sector público y está ahorita con salario compuesto y el salario global va a ser mayor al suyo, usted va a seguir con su salario compuesto. No va a ganar salario global. ¿Hasta cuándo? Ya veremos eso. Pero aquí importante es salario global contra salario compuesto. Y ponga un paréntesis. Comprendiendo este análisis que vamos a hacer sobre el tema del salario global, nos vamos a la otra disyuntiva. ¿Cómo quedan los pluses? ¿Cómo queda la prohibición? ¿Cómo queda la dedicación exclusiva? ¿Cómo queda el tema de temas como zonaje? ¿Y cómo van a quedar temas como disponibilidad? Va a tener que establecerse esquemas reglamentarios. ¿Cómo se va a calcular eso cuando una persona gana salario global? Temas que la ley no dice. Y que a mí me preocupan cómo se vayan a reglamentar. ¿Por qué? Porque el reglamento no puede ser extra ley. Debe ser pro ley. Porque está creando entonces normas. Y vean lo que dice la ley, que eso sí lo puso claro, pero clarísimo. Cualquier plus salarial es reserva de ley. O sea, solo la Asamblea Legislativa puede aprobar pluses salariales. Y eso impregna también a las convenciones colectivas en todo el sector público. Yo puedo negociar una convención colectiva. La gente puede sentarse con relación a la representación del Estado a establecer convenciones colectivas. Nunca, ninguna convención colectiva a partir de este momento puede tocar temas económicos, no solo salariales. Cualquier tema económico, cualquier tema que afecte presupuesto, no puede ser convenido por las partes. Entonces, las convenciones colectivas se convertirán en convenciones con relación a derechos no patrimoniales. Pero tampoco puedo tocar el tema de las vacaciones más allá de 20 días. De ahí está uno de los rubros que se tocan. Si usted disfruta más de 20 días de vacaciones al día de hoy, genial. Si usted va a disfrutar vacaciones según lo que establecía la normativa, pero todavía no ha tenido la posibilidad de ese derecho, entonces quedó en una expectativa. Esto es importante, estimados y estimadas. La Sala Constitucional ha sido clara. Vamos a ver. Pregunto yo, si me contrata la institución y me dice que cuando cumpla 10 años tengo derecho a 30 días hábiles, ¿será que eso se me puede aplicar hacia futuro? Lo que ha dicho la Sala Constitucional es que el derecho adquirido es el derecho que ya puedo ejercer. Sí, nada más. Así de sencillo. Lo demás son meras expectativas de derecho. Entonces me dice algo. Me decía hace poco una funcionaria, pero yo cumplo 10 años de trabajar en la institución
en el mes de marzo. En este momento tengo 22 días de vacaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? Ya hay que te quedas con los 22 días de vacaciones, aunque cumplas 10 años un mes después. ¿Por qué? Porque el 9 de marzo es para atrás, para adelante. Ya no podrá ejercer ese derecho, porque no cumplió los requisitos para ejercerlo antes de que funcionaran las normas actuales. Profe, ¿puedo hacerle una consultita ahí? Todas las que quiera, doña Daniela. Ok, digamos, yo trabajo en la Asamblea Legislativa. Habemos varias personas que en este momento estamos en puestos interinos, que ejercemos una jefatura y tenemos, bueno, al menos en mi caso, yo sí tengo propiedad. Esto quiere decir que si de aquí al 9 de marzo mi plaza de jefatura no sale a concurso, yo pierdo los derechos, digamos. Vamos a ver, usted está en propiedad. O sea, yo tengo mi propiedad como profesional, pero actualmente tengo 4 años de estar en un puesto interino con una jefatura. En alzada. ¿Perdón? En alzada. Sí, correcto. Pero no sabemos si van a salir a concurso o no antes del 9 de marzo. Eso se ha estado tocando mucho y eso es una de las grandes discusiones. Ahí les invito a ver un video de APSE, que para mí eso explica muy bien ese tema de los puestos interinos. Van a tener que crear 2 estructuras selectivas. La de los funcionarios interinos que están interinos antes de la entrada en vigencia de la ley y de las que son interinos después de la entrada en vigencia de la ley. De tal manera que los que están antes de la ley se le tiene que respetar el derecho de ese interinazgo adquirido anteriormente. Y eso la ley es clara. Y entonces en eso, tranquila, no se tiene que asustar. O sea, su salario compuesto de ese puesto que está ganando ahora, si usted lo logra ganar en el concurso, va a seguir siendo su salario. Ok, perfecto. Está bien. Gracias. Con todo gusto. Este es un tema interesante. Hay mucha gente en puestos arriba con una propiedad abajo, pero en ese puesto arriba ya está generando un ingreso. Yo no le puedo violentar ese derecho a la persona, porque ya lo está ejerciendo. Y esto es el tema importante. O sea, no ejercerlo es como que, vamos a ver, a mí en el caso mío me faltan 7 años para jubilarme. Como me faltan 7 años para jubilarme, en este momento no tengo derecho a ganar una pensión. O sea, ¿cuándo tendré derecho? Cuando cumpla los 65 años. Ya las cuotas las tengo, la edad no. Entonces, en este momento sí cumplo un requisito, me falta el otro. ¿Qué significa eso? Estoy en una expectativa de derecho. O sea, gana la carrera el que llega de primero. Los demás entran en posiciones, pero al que le doy el trofeo de primer lugar es el que gana la carrera. Es que la explicación que di el sábado pasado de mi exprofesor de doctorado, doctor Oscar González, mejor no que no quede grabada. Pero era una exposición muy interesante y me gustó. Y de verdad, para mí, uno de mis mejores profesores en Derecho Administrativo. Ahí me di cuenta que cuando tenía clases con el doctor González, yo me daba cuenta que Derecho Administrativo no sabía nada. Entonces nos daba una explicación de qué es un interés legítimo. El interés legítimo es una expectativa de derecho. O sea, yo tengo un interés legítimo a 30 días de vacaciones, pero se me va a perder porque va a entrar en vigencia la ley si antes del 9 de marzo no cumplo los requisitos para esos 30 días de vacaciones. Sencillo. Pero es que me cambian las reglas de juego. En el sector público sí cambian las reglas de juego. En el sector privado no. En el sector privado se aplica aquel concepto claro de la regla de la condición más beneficiosa. Esa regla de la condición más beneficiosa no es aplicable en el sector público contra el principio de legalidad. Ya lo ha dicho la Sala Constitucional. Que yo esté o no esté a favor de eso, es como yo le digo a mis estudiantes. Primero, si ustedes creen que estudiar derecho es estudiar justicia, se equivocaron de carrera. Mejor vayan si quieren estudiar, pueden estudiar filosofía, sociología, política. El concepto de justicia es una expectativa del derecho
Es un principio meta que pocas veces se logra. En realidad el derecho, el principio más pragmático del derecho es la seguridad. O sea, saber a qué atenerme en un momento determinado. Tomando como referencia la seguridad, la Sala Constitucional ha dicho claramente que en materia de empleo público, los derechos adquiridos son aquellos que ya puedo ejercer. Y si son económicos, los que ya son parte de mi patrimonio. Entonces, en este caso, aquello a lo que yo todavía no tengo derecho es un interés legítimo, sí. Pero quien tiene un interés legítimo no tiene un derecho subjetivo. El derecho subjetivo es diferente. Es el que puedo ejercer. Y ahí va la temática aquí. Salario global contra salario compuesto. Tocaremos el tema. Y elementos interesantes. Porque empatar esto va a generar años. Cuidado si hay generaciones de personas que se jubilan dentro de 10 y 15 años que no van a vislumbrar aumento alguno en su salario. Pero lo tocaremos en su momento. Evaluación de desempeño. Ya Mideplan, que es el super ministerio que dirigirá a casi todo el sector público, incluyendo que va a impregnar en las instituciones autónomas de grado 2 o grado 3 que veremos en su momento. Tengo que explicar esto para entender cómo está regulada la ley. Este Mideplan ya indicó 80% de la evaluación de desempeño es tareas. 20% el criterio de su jefe. Si usted va a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se da cuenta que ya eso estaba regulado. O sea, ahí no se inventó nada. Lo que pasa es que la ley de fortalecimiento decía que esa determinación del 80% en el cumplimiento de las tareas tenía que estar vinculado a sistemas automatizados. Eso no creo que se logre. Y entonces al final, la propuesta de tareas será una propuesta que se pongan de acuerdo jefes con subordinados. Y al final la evaluación va a seguir siendo un 100% de la jefatura. Salvo que me digan que hay instituciones donde se va a lograr algo diferente. Qué interesante. Y ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Usted cree en que verdaderamente haya que hacer evaluaciones objetivas? Claro. Hay personas que no hacen nada. O sea, hay personas que hacen 3 veces lo que hace una. Estando en una institución, había un asistente de gerencia cuando entré. A la vuelta de 10 años se jubila y ahora hay 7 haciendo lo que hacía una persona. Entonces, el tema de la eficiencia. En eso nos gana el sector privado. O sea, la eficiencia es el elemento importante de calificación del trabajador. ¿Cuál es la que pasa en el sector público? Entonces, ahí está. Vamos a hablar de evaluación de desempeño porque hay normas de evaluación de desempeño en la ley. Vean qué interesante. No estamos hablando de plata. Solo hablamos de plata en la primera. Permiso de paternidad contra licencia de paternidad de la ley. Oiga, esto trae sus bemoles. Una pregunta. Lo lanzo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia y un permiso? Vamos a ver la técnica legislativa contra la interpretación judicial. Pero en este momento, si usted lee la interpretación judicial, hay una diferenciación clara entre licencia y permiso. Vamos a ver. Pregunto yo, si quiero aprender a manejar un carro, ¿qué me dan? ¿Una licencia o un permiso? Un permiso. Permiso. Sí, Un permiso. O sea, y el permiso dice, yo no le puedo entregar a usted el derecho de manejar un carro, pero la única forma en que usted aprenda a manejar un carro es que lo maneje. Lo que le voy a decir es que va a manejarlo a la parte de una persona que sepa manejar el carro. Y entonces le voy a permitir realizarlo en un plazo determinado. El permiso se otorga sobre situaciones prohibitivas. Aquello que prohíbo en un lapso muy corto de tiempo, lo puedo, bajo razonabilidad, permitir.
En la playa no se puede hacer nada, pero permito una carrera, sol y arena, en cierto tiempo. Entonces permito que corran en la playa, aunque vaya a ocasionar un problema del libre tránsito de las personas en la playa. Ahí está el tema del permiso. El permiso hasta se puede dejar sin efecto en cualquier momento. El problema es que por un problema, otra vez, de redacción legislativa, en lugar de decir licencia por maternidad, se estableció permiso de paternidad. La licencia sí crea un derecho. El permiso es sobre situaciones prohibitivas. Entonces hay una gran discusión de los laboralistas en cuanto a lo que se quiso decir. Y va a ser un tema de interpretación judicial o un tema de interpretación del reglamento. Evaluación de desempeño deficiente como causa de despido automático. Es interesante, le voy a explicar que esa norma va a ser inaplicable. ¿Por qué? Por todo lo que dice ese párrafo primero del artículo 21. Pero ya en su momento lo analizaremos. Nuevo procedimiento administrativo disciplinario que me llama la atención, y ahí va el tema ideológico detrás de esto, es que si usted lee el artículo 21, usted se da cuenta que dice procedimiento de despido. No dice procedimiento disciplinario. No dice procedimiento sancionatorio. Dice procedimiento de despido. ¿Qué implica esto? Es un esquema de carácter ideológico. La intención de la norma es que si le demuestro la causal, genera despido. Y la misma norma dice que excepcionalmente impondré una sanción menor. Entonces, hay una preocupación mía en cuanto al esquema de razonabilidad sancionatoria. Veremos eso. Redacción. Ahora, como les digo, si ustedes me preguntan a mí qué era más fácil en cuanto a sancionar, era utilizar la Ley General de Administración Pública contra esta. Yo lo sigo diciendo y muchos de los administrativistas también lo dicen. Una de las mejores leyes que se ha dado en este país es la Ley General de Administración Pública, redactada en el año 76, puesta en vigencia en 1978. Y estamos hablando de 2023. Ha sido elástica, aplicable a los tiempos. Por ahí decía, es que en procedimientos administrativos tenemos que hacer un acta de toda la comparecencia. Y yo decía, sí, claro. ¿Y por qué tiene que ser escrita? Si ahora se puede hacer grabada. No, es que la misma ley dice que la grabación hay que transcribirla. Lógico, porque en el 1978 las grabaciones eran en cassette. O sea, no podía haber tanta visión del doctor Pisa Escalante y el doctor, ahí se me fue, del principal, del doctor, se me fue ahorita, si alguien me recuerda, pues se lo agradezco. Me matan ahorita si no digo cuál es el gran maestro de la ley general. Bueno, ahí ahorita me recuerdo, se me olvidó ahorita, disculpe. Don Eduardo Ortiz, don Jimmy. Gracias, don Randy, gracias. El doctor Ortiz, o sea, no podían tener la visión de que existirían ya formas de grabación sin cassette. Pero es que después, en 1998, se creó la ley de firma digital y también ley de documentos electrónicos. La grabación se convirtió en un documento electrónico. Entonces, el acta puede ser un documento electrónico porque la misma ley estableció el principio de equivalencia. Bueno, esto es importante. La ley fue tan versátil que puede aplicarse basado en los cambios sociales que tengamos, cambios culturales y también, lo más importante, cambios en todo el desarrollo de la tecnología. Entonces, ese procedimiento veremos que de alguna manera está generando serios problemas de análisis. Ya hablamos de las vacaciones. La ley establece un concurso.
el concurso va a ser concurso de oposición. No es lo mismo que el concurso que se había establecido, porque la oposición genera la posibilidad y casi la obligación de que cada puesto, y esto para mí es importante, yo creo que es un avance importante de la ley, la oposición crea esquemas claros de concurso según el puesto en el que esté concursando la gente. Este concepto de oposición es un concepto del derecho español. O sea, cuando yo voy a oposición es que me voy a enfrentar a otros en el puesto porque tengo la mejor capacidad e idoneidad en ese puesto. O sea, y aunque hayan la misma familia de puestos, cada puesto es diferente. Entonces yo voy a demostrar que en el puesto en que estoy participando, concursando, soy la persona más capaz. Esa es la diferencia entre la oposición y el concurso. Veo concursos, por ejemplo, como los del Banco Popular, en donde todos los que tienen una nota mayor de 7 quedan en la lista de elegibles. Y si son 25, quien toma la decisión de elegir puede elegir cualquiera de los 25. Entonces, el concepto eterno del Estatuto de Servicio Civil es inaplicable en el Banco Popular, por ejemplo. Ahí están, digamos, concepciones de curso, concepciones de concursos contra concepciones de oposición. ¿Don Randy? No sé si me vas a preguntar algo. No, señor. Ah, bueno, disculpe. Después, hablaremos que en Costa Rica, dentro de 6, 7, 8 meses, por ahí, creo que va a ser, no le veo lógica aplicarlo, sino que hasta el próximo año. Creo que eso será hasta el 2024. Pero en el 2024 tendremos un SICOP de empleo público. Y usted me dice, ¿cómo SICOP de empleo público? El SICOP es el Sistema de Compras Públicas del Estado. La mejor tecnología que tenemos en este país. Lo que pasa es que tenemos que mejorarla y actualizarla con lo que ya está haciendo Corea del Sur. O sea, recuérdense que en Merlink que se utilizó fue un regalo de Corea del Sur, del gobierno de Corea. Corea es el país número 1 en el mundo de compras públicas electrónicas. Entonces, ese sistema es un sistema interesante. Lo que pasa es que hay que actualizarlo conforme a la actualización que Corea le ha seguido haciendo. Pero estamos hablando de contratación pública. Ese mismo SICOP va a ser el sistema de contratación de funcionarios públicos. Y hay todas, municipalidades, universidades, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, todas las descentralizadas entran en ese juego de cristalinidad en la elección de los funcionarios que entrarán a trabajar en cada administración. Profesor. Don Ramiro. Y es que la legislación misma ya deja abierto el portillo donde dice que se va a crear una base de datos y que lo va a administrar Mideplan, que lleva como finalidad esa. Va a tener un control absoluto de toda la administración central y descentralizada. Y por eso va a iniciar. Ya muy pronto veremos. Eso que usted está vaticinando ahora, lo vamos a ver, pero muy pronto, porque va a tener un control absoluto de todos los funcionarios y se va a saber cuál plaza queda vacante, va a saber absolutamente todo y va a tener el control de eso, de hecho. Recordándome lo que Ramiro decía, tengo que decir algo interesante. En el gobierno de José Figueres, Oscar Arias, un muchacho joven en aquel tiempo, el último gobierno de José Figueres, creo que lo dije eso el sábado en Punta Arenas, que estaba dando una charla sobre este tipo. En el gobierno de José Figueres dijo, bueno, ¿qué es esto del Ministerio de Planificación? ¿Para qué sirve? No, es para tratar de estructurar la planificación económica. Yo no entiendo para qué sirve eso. O sea, hay que nombrar a alguien, nombremos a Oscar, que es el más joven del grupo. Y ahí nombraron al ministro de Planificación, Oscar Arias. Oiga, uno de los ministerios más importantes a partir de la entrada en vigencia de esta ley va a ser Mideplan. Un macro ministerio. Y algo interesante, Servicio Civil a partir del 9 de marzo del 2023, o sea, en mes y medio, va a ser una dependencia del Mideplan y dejará de ser dependencia de la Presidencia de la República. El doctor Oscar González nos decía, a mí me suena eso a un conflicto de constitucionalidad, porque la Constitución establece la independencia técnica del Servicio Civil. Vamos a ver qué prosigue, porque usted me dice, pues es que la Sala Constitucional ya le dio el visto bueno a esta ley. No, le dio visto bueno a los elementos de consulta
que se hicieron sobre la ley. Eso no significa que hacia el futuro no se puedan presentar acciones de inconstitucionalidad si alguien considera que una norma es inconstitucional. Pero hay que ver el reglamento. Conforme vamos dando este curso va a aparecer los borradores del reglamento y vamos a ir tocando ese tema, porque los borradores ya me van a decir por dónde va. Y si de alguna manera está legislando vía reglamento. Tema importante. Don Fred. Sí, gracias, profe. Con respecto a los procesos concursales, no sé si entendí bien. Cuando un funcionario público tiene 2 años ya de estar de forma interina continua en esa plaza, va a tener prioridad sobre los demás participantes, salvo que el jerarca justifique la no elección de esa persona. Pareciera que la ley me da esa posibilidad. O sea, de alguna manera tratar de hacer un tema de justicia con los interinos. ¿Cuál es el problema, Fred? Le voy a decir cuál es el problema. Que a la parte de eso se dice que se tiene que establecer, vamos a ver, ya que la pregunta me la hizo. Se le da 1 año a todas las administraciones públicas para que haga el procedimiento de nombramiento de los interinos en puestos en propiedad. Pero la ley dice, se da 1 año para que estructurar el procedimiento, pero no dice nada en cuanto a cuánto va a durar ese procedimiento después. Vamos a ver si el reglamento lo indicará. Algunos me están diciendo que, como vieron que quedó esa laguna en la ley, lo que va a pasar con el reglamento es decir, bueno, sí, y se les da 1 año para que el procedimiento esté terminado, por ejemplo. Pero sí, hay una posibilidad clara de interpretación de la ley en cuanto a la posibilidad de elección de los interinos. La ley lo dice claro. La sala ha dicho claramente que el tema de la idoneidad no da y no genera, que es imposible generar esquemas de prioridad a los interinos. Vamos a ver qué van a decir aquellos que se puedan ver afectados. Pero la ley sí da esa posibilidad. Esa, por un lado. Convenciones colectivas, ya les dije, convenciones colectivas es claro. Se pueda negociar todo lo que no sea asuntos de plata. Sencillo. Las familias de trabajo que se creen son familias de todos aquellos entes y órganos del Estado que van a ser dirigidos directamente por el MIEPLAN. Poder Ejecutivo, instituciones autónomas de grado 1 y algunos otros órganos u entes que hablaremos en la próxima sesión. Y el tema de continuidad laboral. Es uno de los aspectos que más me preocupa. Se va a decir, bueno, es que una persona que está en un puesto interino hay que seguirle prorrogando el nombramiento. Sí, pero esta norma me da la posibilidad de no prorrogárselo. Entonces empiezo a observar la posibilidad latente legal de que puedo dejar sin efecto el nombramiento de un interino con solo no prorrogarle el nombramiento. Pasa 1 mes y no pasó nada. Usted me va a decir, bueno, para aquellos interinos que no sirven. Totalmente de acuerdo. El problema es cómo vamos a utilizar la norma. Este primer elemento conlleva a cerrar hoy la primera sesión en cuál es el objetivo de la ley para empezar a ver aspectos importantes de la próxima semana. Vean qué interesante lo primero que dice. Regular las relaciones estatutarias. O sea, la intención es empezar el camino a la creación de un solo régimen estatutario. O sea, la Constitucional ha dicho que son diversos regímenes estatutarios y que la Constitución no se opone a eso. En realidad, la posición constitucional del constituyente del 49, el constituyente originario, era solo un servicio civil. Después se dieron cuenta que eso era imposible debido a la estructura descentralizada del Estado costarricense. Vamos a ver. Entonces va a regular también las relaciones de empleo público. Y entonces, ¿cuál es la intención? Eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios. Está claramente establecido como un elemento importante. Ahora, eso tiene que ver claramente con el tipo de personal y funcionarios que va a regir en la administración pública. Tema importante, vea qué interesante, proteger los derechos subjetivos en la función pública. Pero los derechos subjetivos, claramente les dije a ustedes, que son aquellos que ya puedo ejercer.
no los que están en una expectativa y que no los puedo ejercer ya. Y entonces dice, habrá un único régimen de empleo público. Eso no es cierto. Hay y habrán regímenes. La Sala Constitucional le dijo claramente a los legisladores que pueden aprobar la ley, pero entender que las situaciones de potestades constitucionales del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las universidades públicas, de las municipalidades y de la Caja, no pueden tocar todos los elementos de regulación de esta ley. De tal manera que seguirán existiendo estatutos. Entonces, aunque la norma lo diga, en la práctica, la Sala Constitucional les dijo, cuidado con tocar funciones constitucionales de estos órganos o entes del Estado que les he dicho. Esta es la primera parte. Y vean que no hemos tocado más que un artículo. Pero tenemos que hacer este preámbulo. De hoy en 8 empezamos a tocar algunos otros aspectos importantes. ¿Por qué? Bueno, por dos razones vamos tratando de ir ejerciendo, digamos, un tema de término. Uno, lo que les decía a ustedes de la situación que se da con relación a la situación del uso del Zoom o de algunos otros plataformas, en el sentido de que genera un desgaste, y ese desgaste yo lo tengo claro. Entonces, básicamente ahí está. Y cuando estamos ante un televisor, cansa cuando ya tenemos cierto tiempo de trabajar. Entonces, yo puedo haber hecho recesos de 15 minutos y lo mejor hago un término antes y después de que ustedes me consulten lo que quieran consultar. Eso es número uno. Número dos, como hay mucho elemento técnico que estoy tocando, para mí es importante que después de haber hablado en esta primera sesión, ojalá cuando llegue usted a la grabación, le den vuelta a esta primera aproximación a los conceptos que hemos tenido. Y vamos a seguir tocando conceptos. Esta primera aproximación de estas 3 primeras sesiones nos lleva después ya a ir tocando como decía, ya no es el tema de los elementos esenciales de la ley, sino ir masticando la ley con la interpretación de los conceptos jurídicos. Hacia eso vamos para entender muy bien. Claro, abogados del sector privado, les van a llegar un montón de casos porque hay muchas cosas que no están reguladas. Tienen que estar preparados. Por eso me preocupa hasta dónde, digamos, no lo comprende la mayoría de los abogados. Por algo decía por ahí, yo creo que fuera amigo. Y llama la atención el Colegio de Abogados por lo que cobra, y a veces a la gente le interesa más estar en una sesión que le cobren 100,000 pesos. Cuando aquí de alguna manera estamos tratando de prepararnos al más alto nivel. Esto es importante entonces tenerlo claro. Sigamos aquí. Funcionarios públicos que de alguna manera tienen que ver con la administración pública y que de alguna manera también van a tener que aplicar la ley. Verlo y ver cómo vamos a ir interpretando esta serie de normas que de alguna manera nos van a llevar a qué vamos a hacer de aquí hacia el futuro. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muchas gracias, más bien, profe. Más bien me preocupa que no haya preguntas. Bueno, aquí hay algunas que están escritas en el chat. Importante aquí. Hola, yo fui funcionario del Poder Judicial hace 5 años, pero tengo muchos clientes del ministerio. Excelente. Prescripción de 1 mes, que me escribió doña Marisol. Después, doña Patricia, ¿qué sucede con los procedimientos administrativos en instituciones con convenciones colectivas? Doña Patricia, ya lo dijo claramente la Procuraduría General de la República. La ley está sobre las convenciones colectivas. Salvo que esas convenciones colectivas estén en instituciones cuya categoría, grado 2, grado 3, o instituciones que están vinculadas a otros poderes de la República, diferente al poder ejecutivo, entonces sí pueden aplicarlas. Pero vamos a ver claramente cuáles sí y cuáles no.
Esa es una excelente pregunta y un análisis que vamos a hacer con el tema de los procedimientos administrativos. Permisos es por periodos cortos. Exacto, Joaquín, esa es la idea. Licencias por periodos largos. Así es el tema. Gracias, don Luis Guillermo, por Ortiz, porque me fusilan, que no me haya recordado el nombre. Pero vamos, este es el primer elemento y verdad, muy contento, porque yo sé que tener aquí ya a un grupo de 30 personas recibiendo esta capacitación es interesante. Enciendan el video cuando quieran encenderlo, interactuemos, párenme cuando me quieran preguntar, y si tienen posiciones diversas, esa es la idea. Si en esa mesa redonda yo sé que me voy a enfrentar a personas con posiciones diversas, por eso esa mesa redonda deben verla, porque de alguna manera va a crearles o generarles a ustedes criterios. Eso es lo importante. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Yo sí sé que muchos tenemos dudas. Este tema es un tema que apenas están haciendo y yo sí me invito a mí mismo a seguir leyendo la ley porque vamos a encontrar muchas cosas que ni siquiera vamos a entender y que entre más interactuemos, entre más participemos de nuestras opiniones, de nuestro pensamiento en cuanto a lo que encontremos, va a ser más productivo. Y le agradezco a usted enormemente realmente que saque todo este tiempo para interactuar con nosotros en cuanto a temas como este de la ley marco de empleo público. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Ramiro, ¿verdad? Estamos para eso. Y verdad que es para mí apasionante. He estado los últimos 3 años tocando el tema y ahora ya lo vamos a ejecutar. Don Leonardo. Sí, buenas noches, profe. Yo soy funcionario del Poder Legislativo y así, sinceramente, hoy estoy más asustado que antes con todo esto. De verdad que es una ley que yo viví el procedimiento que como se fue dando en la asamblea y ahorita que se ha sentado uno ya a leerla con detenimiento, tiene muchas falencias y me gusta mucho ahorita como usted está explicando porque uno va entendiendo tal cual, no como se discute en el momento que discuten ese artículo, sino ya despedazar ese artículo como tal, ya que hay una gran parte de fragmentos que son copiados de otras, de pedacitos de ley que ha ido pegando en esa ley. Y de verdad agradecerle porque lo que ha dicho hoy me ha quedado muy claro. Con todo gusto, Leonardo. Y eso, estamos empezando. Vamos sí, está bueno. Está muy bueno el tema. No, con todo gusto. Don Fred. Gracias. Profe, a ver si le entendí bien. Estas charlas son 3 sesiones y posterior se va a ampliar más del tema con otras. Sí, son 3 sesiones. Son 3 sesiones como elementos introductorios de la ley. Base para después, sigue en la semana siguiente el curso de la ley marco, ya más exegético, más de análisis de todas las normas. O sea, esto tiene que ver en un conglomerado de por lo menos de aquí a finales de marzo. Ok, perfecto, gracias. Con todo gusto. Si no está de más, muchas gracias. Nos veremos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Traigan las preguntas que traigan. Todas puedan hacer. De verdad, les recomiendo leer la ley porque eso les va a generar una gran cantidad de dudas que vamos a tratar de ir solventando, evacuando cuando estemos en esta sesión. Que la pasen muy bien, que pasen muy, lo que falta de la semana, pues que les vaya bien con todo y que Dios los acompañe. Buenas noches, gracias. profe. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.